por Passpose, la primera plataforma en integrar un seguro de vida con mensajes para el futuro y legado digital. Para más información, visita pastpost.com. Bienvenidos a nuestro primer live. Antes de morir podcast está celebrando próximamente un año y no lo queríamos hacer de otra forma que con un live. Juan Manuel Ortega de este lado, Juan Carlos Aruesti de este otro. Hola a todos. Y la intención particularmente hoy es probar este tema de todo De lo live, que es. a ver qué tal jala. Exactamente. Nuestro equipo de producción creía que ya estábamos manejando mejor la cámara. Vamos a ver si es cierto. Y traemos un tema que pudiera ser relevante para muchas personas. Y es un tema que nos apasiona muchísimo a nosotros. Se llama Death Tech. Oye, antes de empezar con el tema principal de Death Tech, me gustaría hacer como un resumen de lo que ha sido Antes de Morir, por qué empezó Antes de Morir y por qué estamos hablando ahorita de Death Tech. Nosotros participamos con grupos muy grandes, de gente muy influyente, de gente que le sabe a prácticamente todos los temas, de personas comunes y corrientes. Y donde todos han tenido alguna experiencia, la mayoría mala o desagradable, cuando alguien se muere. El podcast empezó precisamente para hablar del problema. Y cuando el producto de Passpose, que es quien patrocina el podcast, la gente se relaciona con una pérdida, con una desgracia, con un infortunio, como le quieran decir, porque a todos nos ha pasado. Entonces dijimos, oye, vamos a platicar de la muerte, vamos a traer casos reales de la muerte al podcast Antes de Morir. Tenemos un equipo de producción fantástico, creo que hemos traído muy buenos invitados, muy buenos temas. A quien agradecemos, por supuesto. Desde luego, sí. Bueno, ya lo saben, y si no lo saben, gracias. Pero esto es importante porque tienes un feedback de inmediato. Al negro lo han tachado de misógino y quién sabe qué tanta cosa. Cuando no soy, no tengo nada de Bueno, la gente puede opinar. Pero nos metimos en una industria sin saber que se llama Death Tech. Ok. Entonces, el Death Tech, que es el tema de hoy, mucha gente sabe que existe, pero no sabe exactamente que así se llama, ¿no? Entonces, incluye... Sí, el Death Tech es simplemente una palabra puente, como lo significó en su momento FinTech o Insurtech. FinTech a banco, Insurtech a seguros. Y es simplemente dos palabras que se fusionan. Y ahora es Death Tech a la muerte. Death Tech, muerte. Entonces, y tecnología, de alguna manera aquí... Pero esto es curioso incluso, porque cuando empezamos con el concepto de Passpose, así desde idea, la razón por la que Passpose no sale y no se genera antes es precisamente porque no existía la tecnología necesaria para tener allá adentro la información delicada, 100% segura, que no se pudiese filtrar, porque ideas similares ya habían existido. Exactamente. Pero muy mal logradas y sobre todo eran prácticamente públicas. Era como, haz una página de internet y, haz un libro. Y graba todo lo que se te ocurra. Haz un libro y déjaselo a tus O fílmate, haz un video y ahí lo dejas. Sí, ¿no? sí, Bueno, no es lo mismo. No, pero no es exactamente lo mismo. Lo nuestro es mucho más sofisticado y surge tan tarde porque fue hasta entonces que surgió la tecnología de blockchain, que es la que nos permite tener un Passpose funcional y con Bueno, pero ya hablaremos de Passpose, pero para sin salirnos del tema de Death Tech como tal, lo que acabas de decir está fantástico. Es que particularmente empieza a emerger esta necesidad de la gente de hacer las cosas de una manera diferente. Y Death Tech te trae eso, no solamente planificación, sino testamentos en línea, porque estamos hablando de claro. algo mundial, ¿no? Claro. Aplicaciones tan locas como enviar cenizas al espacio. Claro. Convertirlas en un disco. Convertirlas en una obra de arte, exactamente. En un árbol, los árboles estos que tienen. Y justo de eso venimos a conversar. Entonces, nace particularmente con esto que tú acabas de comentar. Incluso una de ellas fue una que nosotros miramos mucho, que fue Safe Beyond, que no funcionó, quebró precisamente porque no había tecnología. Entonces la pandemia también hizo que todo esto se empujara y dijeran las personas, necesito hacer esto de una forma diferente. Entonces, ahora, ¿no creen que esto más bien, y el podcast nos ha servido para darnos cuenta de que la gente no sabe que tiene un problema? Y el podcast nos ha servido para concientizar a la gente aún más, porque todos sabemos que nos vamos a morir, pero nadie quiere hablar del tema de morir. Por eso esto se llama Antes de Morir. Entonces, al hablar del problema y no hablar de un producto como lo hizo Safe Beyond en su momento, o como incluso nosotros lo quisimos hacer al principio en la evolución de nuestro producto, la gente no lo entiende. La gente tiene que saber que puede hablar, que tiene que hablar de la muerte.
y que tiene que planear su muerte y dejar las cosas en paz. Y tiene que planificar su vida, pero tiene que estar preparado, aunque la gente cree que eso es un tabú, de decir es que si hablo de la muerte, la voy a traer. No, es lo único que tiene seguro en la vida. Y este podcast nos ha dado esa entrada a que la gente conozca el problema. Y la industria, que se llama DeadTech, pues está maravillosa porque está ya concientizando muchas cosas que tienen que ver con la planeación. A mí me gustaría, de los 5,000, creo que tenemos ahorita conectados que nos están viendo, que nos mandaran su opinión, que dijeran, oye, a ver, a mí me pasó esto, yo no quiero planear aquí, me da miedo planear esto, no me importa planear, no me importa si dejo mis cosas hechas un desmadre, o sí me importa, y no encuentro cómo hacerlo, porque este espacio es justamente para eso, no solo en live, sino todos los podcasts que tenemos sirven para que la gente se sienta Despierta. con empatía y despierte un poco. Y también que nos platiquen malas experiencias de cuando han perdido un ser querido que ha dejado todo hecho un desastre y un desmadre. ¿Cómo lo perciben las víctimas, digamos, de esa irresponsabilidad? Sí, los que quedan particularmente. Los que quedan. Y hablando en términos generales, el mercado, traemos unos números breves de lo que significa lo que es el sistema tradicional, que ha sido así desde que el mundo es mundo, que tiene que ver con todo lo que significa funerales, cremaciones, la forma como la gente hace testamento. Tú en estos días, esta semana, la cantidad de testamentos en México, ¿los recuerdas? Sí, claro, 4.6%. Según él, INEGI. exactamente, es un dato más oficial que es Contundente. imposible. Y es solamente para personas en edad de votar. Imagínate, o sea, y si estamos hablando de un solo dígito en un país de 130 y tantas millones de personas, estamos hablando de que, pues... Bueno, a ver, quítale los increíble. niños. y Quítale eso, los pero niños, sí. porque todavía es más relevante, no es sobre 130, sobre las personas en edad de votar es el 4.6, que sería todavía más bajo si contemplas a toda la población. El 6% más o menos lo está haciendo en previsión funeraria. O sea que estamos hablando de que la oportunidad es inmensa. Y fíjense que la oportunidad es tan grande que más o menos el mercado global, el funerario, para el 2026 es de 145 billones de dólares. ¿Sí? Y si solamente de ese monto, el 1 al 5% se digitaliza, porque es lo que estamos hablando aquí, que se digitalicen todo este tipo de servicios. Significa que esa industria de la muerte se hace digital, ¿no? Exactamente. Estamos hablando que así, de chispas nada más, la capa tradicional se convierte de 1 a 7 billones de dólares. O sea que es tremendamente importante. Es importante también decir que este sector no se ha digitalizado, es el último sector que se digitaliza, porque la fricción, lo hemos descubierto nosotros, no es tecnológica, es como lo dijiste hace un rato. Sociocultural. Es cultural 100%. Pero les voy a dar un número de México. El mercado de servicios funerarios y de cremación en México en el 2024 generó 2.700 millones de dólares. Si a México le aplicamos la misma fórmula que entre el 1 al 5% se digitaliza, estamos hablando entre 27 y 137 millones de oportunidad inicial. La capa así nada más que pudiéramos ya hasta estar les estamos dando tips para Oye, negocios, chavos, Mike. ahorita que es del DeadTech. Creo que sería conveniente que explicaras un poquito la relación, porque hablas del mercado de servicios funerarios, pero al mismo tiempo estamos hablando de tecnología, servicios funerarios y cremación, lo cual es muy físico y muy palpable, no es digital ni tecnología. ¿En qué momento se da el vínculo? De la de tecnología. tech y una Con cremación y un gas, entierro. ¿Dónde está la línea que los une a la empresa de funeraria con la Con la tecnología? DeadTech. Voy a hacer una analogía que quizás Claro. se va a entender mejor. Como íbamos al banco antes, teníamos que ir a la oficina, teníamos que hacer la fila, tanto para depositar dinero como para retirar dinero. ¿Sí? Hoy, particularmente, muchos servicios los hacemos directamente desde nuestro celular sin ir al sitio. Podemos ir al súper desde el celular. Podemos ir al banco desde el celular. No podemos enterrar un tipo No por el podemos, celular. exacto. Ni cremarlo. Pero Ni cremarlo. puedes Ni cremarlo. contratar, y aquí es donde está la real oportunidad. Ese es el link al que yo me refería. Exactamente. O sea, tú puedes conseguir ahora, y vamos a nombrar algunas de las más importantes que conseguimos, contratar servicios que se dedican particularmente a esto. De hecho, hay una aplicación aquí en México que se llama Sofi, de la gente de García López, de la funeraria García López, que hace particularmente esto. Tú puedes hacer toda la gestión directamente en temas funerarios desde tu teléfono. El tema es que como es un sector tan poco usado Sí. o hablado porque lo usas en emergencia,
pues no tiene la relevancia que cualquier otro. O sea, ahí, por servicio. ejemplo, lo que hacen es, dentro de su página, tú contratas todos los servicios funerarios, no tienes que ir a ninguna oficina de ellos. Exacto, exacto. Y Pero bueno, hay un paso más porque está interesante también lo que hacen. Tú le puedes poner desde ahí, haz de cuenta, y quiero flores blancas y un guitarrista, globos azules y 2 payasos y un enano. nunca falta el Y enano. o sea, ¿no vieron la serie de Muertos, SL? Una serie de Netflix La tengo española. pendiente, sí. Bueno, vela, porque ya es justamente de lo que estás hablando, ¿no? O sea, ya tiene una aplicación la funeraria en donde la gente pide sus Mira. caprichos, hay cosas loquísimas. Mira, ¿Qué más entra en DeadTech? ahorita te voy a comentar, pero fíjate, el dato de México. A ver. Para el 2030 se estima que el mercado sea casi de 4 mil millones de dólares. Es un monto realmente importante para el emprendedor que quiera trabajar en este tipo de servicios y también para los servicios que se van a empezar a contratar. Pero ahí les va. Si algún fondo o Venture Capital empieza a escuchar sobre este fenómeno del DeadTech, Debemos tener varios conectados ahorita, ¿no? seguramente están haciendo 1500, fila. ahorita, Ah, 1800 ya. El escenario de crecimiento es por 8. Eso quiere decir que entonces solamente el sector propiamente por la novedoso que es y por lo que ofrece, da un brinco de un solo golpe. Entonces, pues bueno, es un mercado que está totalmente subdigitalizado, está en etapa temprano y la oportunidad es increíble. Oye, ¿esto a qué le sirve? Por ejemplo, entiendo la magnitud del negocio, entiendo el volumen en dinero, pero si lo pasamos al día a día, a la gente, ¿de qué le sirve? O sea, yo lo sé, pero quiero que lo expliques tú o que lo explique el negro. La facilidad que tienes ahora de programar y de planear todo eso desde tu celular o desde una plataforma web o desde donde sea. O sea, ¿en qué le va a cambiar a la gente poder hacer un trámite como el del banco, que es pues, muy engorroso, porque tienes que ir al banco, depositar, hacer un cheque, hacerle al banco? Y en esto, lo único que va a cambiar es que en vez de ir a esta, vas a poderlo hacer desde donde quieras, tu computadora, tu celular, lo que sea. Ayúdame si me falta algo y complementa cualquier información de lo que hemos aprendido. ¿Te acuerdas la encuesta que hicimos que el 95% de las personas querían planificar, pero el 87% no sabía por dónde empezar? Aquí se vincula un tema que creo que es el que genera más pulso y es el tema emocional. Oye, de la gente que nos está viendo, ¿cuántos tienen planificado gastos funerarios o personales o para algún familiar? Buena pregunta. Hay que me los pongan. Hijo, vas a saturar las redes. Ya párale. No, pero es en serio que digan, a ver, sabes que yo no tengo nada. ¿Por qué? ¿Por qué no tienes una planeación? ¿Realmente el DeadTech te va a ayudar a que planees mejor o te da igual? A mí sí me interesa que Sí, la gente diga, el reto, a ver, ¿qué? el reto es justo lo que estás Es justo haciendo, eso. hacer la pregunta. Y creo que pasa también porque cada vez que esa conversación llega al individuo, la patea. De alguna manera u otra. Dice, yo no voy a hablar de esto ahorita, procrastinas, lo hablo más adelante y ahí es donde viene el problema. ¿Tú no crees que se platique en una comida, en un desayuno, o sea, familiar? Claro que se platica. Oigan, niños, ¿saben qué? Pero como lo dices tú, se platica del otro, no de la tuya. No, una planificación así, es lo que también te voy a decir. Tú platicas con tus hijos, el día que uno muera, tienen esto aquí, tienen esto allá, no le embarren, lo que tú quieras. ¿Es una plática normal o es una plática que se patea o es una plática sumamente... Yo creo que es una Poco plática que común. sucede poco y sí es poco común, pero sí sucede. O sea, todo el mundo eventualmente en una mesa lo habla. Claro, lo pateas porque no es agradable. Nadie se sienta a comer pensando, vamos a hablar de puras cosas desagradables. No, es Pero ¿por qué es necesario. desagradable, Muri? Eso es Bueno, una cosa. ¿Por qué es desagradable? Bueno, es cultural. ¿Es un porque castigo? o No, qué no, pedo? no es agradable una situación en la que pones a un niño, por ejemplo, a escuchar de la muerte de sus padres, que va a ser inminente, aunque no próxima. Pero entonces parte de la educación hacia el niño es decirle que Claro. morirse es malo. Claro, no es malo, pero lo interpretan como algo negativo. O sea, ¿es un castigo? Y es cultural. Desde luego es cultural. Entonces tendría que cambiar porque Pasa que la la- muerte no es algo malo. Pero Y la percepción sí. Claro. cuando tuvimos a Mario Guerra, él lo decía muy claro. La gente cree que morirse es un castigo. Sí, claro. Y que solo se va a morir el que es mala onda, el que hizo mal las cosas, el que está enfermo. Porque a mí. Solo eso. Y es la Yo vida, no. es el último paso de la vida. Sí hay que hablar de ello. Más que es un paso, pues hasta cierto punto triste. Pero no importa que sea triste, ese es el punto. Más triste es no hablarlo y dejar un desastre. Fíjate que O sea, ya no se trata de ver si, o sea, no nos vamos a poder convencer a la No, gente no, de no, que la hablar de la conversación, muerte está bien divertido y bien padre. No, bien divertido. Hoy vamos a hablar de la muerte. Sí. Vaya, la cultura está cambiando y con programas como este hace que la gente empiece a hablar de la muerte como algo más natural y más cotidiano y ojalá y así sea y en un futuro será más cotidiano.
Pero más allá de que sea agradable o no agradable, sí es un problemón no planear. O sea, nosotros primero detectamos que existía un problema y un montón de cosas que pasaban por no planear. Y después buscamos una solución. Ahora también estamos hablando del problema, pero no es otra cosa que la clásica cartita que ha existido toda la vida. O el ¿En clásico dónde? VHS que le dejan al abuelo. Bueno, eso, Pero eso te es lo todavía voy a más poner acá, de esta forma. Pero de todos los tiempos, la cartita de Sí. hasta, La ¿no? cartita pidiendo escondida. disculpas, mapas del tesoro casi, Sí, sí, casi. sí, O sea, casi, casi. todo ese tipo de cosas pues es la evolución de eso y la digitalización Ahora, que ¿y lo por qué la incorpora al gente mundo de la escribía tecnología. cartitas? ¿Por qué Siempre- la gente escribía siempre cartitas? tienes Era una algo que forma- decir, es que una te forma deja de comunicación. trascender, ¿no? Exacto, Trascender, exactamente. claro, Porque claro. lo que hacía con la cartita la gente de, no sé, de la época que quieras, lo que hace con la carta es liberarse, pero solo cuando se mueren. Entonces dejan las cosas planeadas. ¿Sabes qué? Ahorita no es momento, cuando me mueren van a encontrar esta madre y ahí se van a encontrar todo lo que tengan que encontrar. Bomba. Y ahorita, bueno, en esta época, gracias a las herramientas que existen, uno ya puede ir mucho más allá, ser mucho más específico, ser mucho más cauto y asegurarte de que el mensaje llega. Sí, Mira- y a quién y qué cosa. Y no Cuando es- faltaba el gandaya que encontraba la cartita que nadie quería que encontraran o que iba destinada a ti, la encontraba Miguel y Miguel se la clavaba la cartita y decía, pues esta cartita jamás Ni existió. siquiera había la posibilidad de varias cartitas según No, lo que quisieras. no, una a ti y todas una ahí. a ti. El primero que las encuentre. Pero si voy le Voy a hacer, conviene, voy a hacer si un, no, no. un break acá porque leí hace poco una cosa que tiene que ver mucho con el tema de la digitalización. Y pasa, no sé si se los comenté antes, que en Dinamarca el 1 de enero del 2026 cerró la oficina postal. ¿Por qué? Porque desde el 2000 prácticamente empiezan a notar una caída que fue repuntando año con año, donde la gente ya no se enviaba cartas. Entonces, de alguna u otra manera, la forma como nos comunicamos también está cambiando. De hecho, sociólogos dicen que este tema de dejar mensajes para el futuro o póstumos es una nueva forma de comunicarte. Como en algún momento fue esa carta blanco y negro de tu abuelo o qué sé yo, Claro, claro. ese audio que alguien grabó de alguna manera. De alguna otra manera, dependiendo, claro, del contenido. Trataban de trascender, güey. Exacto, y es tu obra, lo que Exactamente, dejas, tu diario, Tu legado. tu legado, como Entonces, quieras decirlo. un poco hablando de por qué la gente no planifica, es que creo que también hay un gran desconocimiento de todo lo nuevo, porque esto es muy nuevo, esto apenas nace y ha empujado recientemente después del COVID. Entonces, incluso dentro del COVID, ¿quién no se asustó y se animó a hacer improvisadamente un Excel o una carta con algo? Yo te diría que muchísima gente Pues lo hizo. sí. Porque el COVID sí nos puso la muerte aquí, luego a la vuelta de la esquina, Exacto. no como algo que les pasa a otros. ¿no? Pasa Ya que lo ves tenemos más mala cerca. memoria. No, lo ves muy viable, muy Sí, posible ya lo ves más cerca. y que a cualquiera le puede pasar, como siempre ha sido, nada más nos lo puso en nuestra cara. Oye, ¿puede ser una pausa? Sí. Bueno, no una pausa del programa, una pausa del Pensé tema. que ibas a ir a algún lugar. Es que ahorita que estamos hablando de eso, en la página de nosotros de Instagram subimos un link de un video precioso. De Past Post, no del podcast. Ah, de Past Post, es cierto. Claro. ¿No? Sí. Pues, bueno, lo vamos a linkear con este. Y si no, métanse a Past Post Y ahí lo ven. y ahí lo ven. Es un video padrísimo que habla justamente de la importancia que tiene para la gente que se quedó, Sí. el tener contacto con la gente que ya se fue, de alguna manera. Y esa trascendencia es, yo creo que es intrínseca en el ser humano. Muy emotivo. Es, oye, no me quiero ir. O si me voy, quiero asegurarme que todavía sigue ahí un destellito mío. Es el instinto de supervivencia del ser humano de todas las especies, ¿no? Por eso Sí. también es el contexto de la muerte como algo malo, porque todo el tiempo la combates. O sea, en tu inconsciente todo el tiempo estás, todavía no obviamente, pero lo traemos todavía en el sistema, en el Pero fíjate, reptiliano, ¿por qué? ¿no? En el ¿Por qué cerebro todo? reptiliano todo el día estás luchando, todo es de vida o muerte. Pero mira qué fíjate que padre curioso. ahorita el Dead Tech, que estamos hablando de Dead Tech, porque sí te permite incluso grabar y borrar, analizar y Ah, sí, hacer, claro, claro. planear y cambiar. Sí, no sí, necesitas dejar nada fijo. La tecnología sí ayuda mucho a que esa parte sea muy dinámica. A que no llegues y dices, ya hice este testamento y ahora ya no, ya me arrepentí. Tengo que ir otra vez a hacerlo con este güey. Ahora tengo que ir al banco a hablar con como era antes, con mi asesor, porque quiero cambiarle esto. Es mucho más dinámico ya y se está haciendo más dinámico para la planeación. Hijo, es que planeación de la muerte no. Pero la planeación. Sí, de tu partida. así Bueno, le pero dirías. sí. intenta tú ahorita. ¿Qué? Voy a planificar en este preciso momento Sí, a señor. cuántas personas tienes que llamar para resolverlo. Tienes que llamar al abogado, tienes que llamar a la funeraria, tienes que llamar al del seguro, tienes que llamar no sé a cuántas personas más. O sea, la oferta hoy día en el mercado está toda dispersa. A la y autoridad. costosa. A la autoridad, de paso. Entonces, creo que esta conversación
tiene mucho sentido. En Latinoamérica prácticamente somos nosotros los únicos que estamos hablando de esto. En Estados Unidos sí hay un movimiento un poquito más armado, pero también apenas están haciendo. Y justo lo que estamos intentando hacer a través de esta conversación es darle un poquito más de visión a lo que significa y que ya empiecen a existir este tipo de herramientas. Y preguntabas, por ejemplo, cuáles hay. Muchas están fuera de México. Aquí traemos de las aplicaciones, productos y servicios que existen, son fuera de México. Porque tiene también que ver un poco con la madurez de la legislación y de eso tú sabes bastante, que nos vas a decir seguramente algo. Fíjate que para trámites y planificación, en Reino Unido hay una aplicación que se llama Fairwill, nació en el 2015 y se encarga de hacer testamentos online, planificación funeraria. Los costos están aproximadamente entre 100 y 150 dólares. Dólares, bueno, al cambio, pero por testamento. Esta otra aplicación muy parecida que se llama Willful en Canadá hace exactamente lo mismo. Fíjate, mencionar algo interesante, voluntades anticipadas. Y esto está desde 99 dólares a 149 dólares por documento. Se parecen los precios más o menos. Pero entonces empezamos a meternos con números y empresas que nosotros se nos hacen un poquito familiares, como Empathy en Estados Unidos. Es una empresa israelita-americana que es un asistente digital que guía a las familias en trámites post-mortem, desde 80 dólares hasta, depende de la suscripción que tienes. Y hay una muy relevante que conocemos y queremos mucho que se llama PassPost. No solamente en México, sino también en Latinoamérica. Una plataforma de legado digital, mensajes póstumos, organización patrimonial, seguros de vida y gastos funerarios en México y todo con tecnología blockchain. Desde 20 dólares hasta 200 dólares el plan anual. Entonces, Latinoamérica ya está empezando también a desarrollar soluciones propias en el mercado, lo que lo hace interesante. Oye, hablando... Yo sabes que Está interesante lo de los precios. O sea, hablabas o sea, un testamento en Inglaterra estás hablando de 150 dólares, como el más caro. ¿Sí? 150 libras por No, dólares. Libras. Ok, pero no es un seguro de vida, es nada más el testamento. A eso es lo que me refería. Todo está disperso y todo el mundo está tratando de jugar. Hay que también tener una qué idea beneficios el fit que tiene este producto en el mercado Pues mira, y ver cómo jala. yo no sé, por ejemplo, uno habla desde su poca o mucha experiencia, pero la gente realmente, ¿qué quiere? ¿Qué quiere la gente? Quiere poder hacer un testamento más fácil, quiere tener un seguro de vida para dejar protegidos a sus seres queridos, quiere dejar un listado patrimonial, quiere dejar mensajes póstumos. ¿Qué quiere? Pues todo sí, yo diría, ¿no? O de plano no quiere nada de eso. Se me hace muy difícil pensar en alguien que no quiera ¿Te nada de eso. ¿Te acuerdas que en esa encuesta que estás diciendo que había un porcentaje bajo de gente que decía, a mí no me interesa dejar nada en orden? Exacto. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Decía, yo no voy a preocupar si Muy ya bajo, me morí. Muy bajo. Si ya estoy muerto, pues ya que no, yo ya viví, ya me vale madre todo. Hay gente que dice también que si dejas herencia es un gran error de cálculo también, ¿no? Sí, también vas a ser el más rico del panteón. ¿Y para qué? No, tu dinero lo va a disfrutar a alguien más. Pero deberás faltar algo más. Aparte de esas yo creo cosas. que esa gente, ese pequeño porcentaje que no les interesa. No, hablando de qué necesita la gente, faltar algo más de lo que mencioné ahorita, Pues, de tu legado patrimonial. En México, nosotros. En el PassPost. mundo. O sea, no PassPost como producto. La gente, ¿qué quiere? A la gente que necesitará algo más para planear, ¿no? Pues yo creo que hay las suficientes herramientas, ¿no? No, yo creo que de repente si tú logras poner en un solo lugar lo emocional, lo financiero y lo legal de forma que se pueda entender y se pueda maniobrar de forma fácil, ahí está. Que es lo que intentamos hacer en PassPost. Exacto, Exactamente tal eso. cual. Todo ahí Bueno, adentro. pero nos faltará algo, esa es mi Pues pregunta. nos faltaría poder hacer un Tú sabes testamento, que, ¿no? ¿te acuerdas de lo que yo Fuera de hablo eso. de la historia de Netflix y de Blockbuster? Claro. Entonces, a mí me parece Y la de particularmente... Google con Yahoo. O la misma Google con Sí. ChatGPT. ¿Qué ocurre? Por lo menos lo que hemos hablado en otros momentos. Blockbuster recibe la visita de Netflix que le pide ayuda para levantar. ¿Pero por qué? Si yo tengo cualquier cantidad de sucursales en todo el mundo. Bueno, miren lo que está haciendo Netflix ahorita. Quebró a Blockbuster y está comprando una de las cadenas más grandes de la industria, ¿no? Entonces, en este ¿Cuál tema está también... comprando ahorita? Compró. ¿Ya compró? Sí, ¿no? Compró a Warner, creo. A una de esas. Una de A las Warner. grandes. Sí. Sí. Lo que va a pasar en la industria funeraria va a ser exactamente lo mismo. Cuando hablamos de DeathTech, no sabemos quién va a ser, no sabemos qué va a ocurrir, pero el que logre resolver eso que tú acabas de preguntar, ¿qué quiere la gente?
este ¿Qué le sector, interesa? ¿Qué le mueve? Pero este sector todavía tiene todas las yo difiero oportunidades del un poco. mundo. ¿Por qué? ¿Te parece? Porque yo creo que esto es tan novedoso. O sea, en el caso de Netflix que hablas, fue la evolución de un producto, de un servicio que ya existía. Existía de manera física y se digitalizó dándote todavía lo mismo, pero mejor, por más tiempo, más barato, en fin. En la industria de EdTech no hay prácticamente nada. Bueno, este es un O sea, sistema tradicional. Por No, eso, no, entonces, pero eso no, o sea, volvíamos a vas lo que tirando hablaba. balazos al aire a ver qué quiere la gente. Yo creo que no está tan al aire, ¿no? O sea, pregúntatelo a ti y ahí está la respuesta. Yo Por creo eso. que hasta cierto punto, por lo menos en un 80%, coincidiremos todos en qué queremos. De entrada, todos, si tenemos seres queridos que dejamos, Pero ustedes. pues no les queremos dejar problemas. Claro. O sea, Digo, de eso- verdad eso para ti sería indispensable no dejarle problemas a tu familia. claro, a mis hijos, Indispensable. por ejemplo. A tus hijos. Indispensable. Los menos problemas posibles. Sí, es un tema Cuando hablas de también problemas, ¿a qué te visibilidad. Ya muy refieres difícil realmente? debe ser vivir sin mí. Sí, ¿a qué te refieres realmente con dejar problemas? ¿Qué Pues tipo de problemas? Problemas económicos, problemas de trámites, problemas de que se puedan pelear entre ellos por alguna interpretación Sobre todo de qué es eso. lo que yo querría, lo que no querría. ¿Cómo es el dicho? Todo Que se eso. quede algo, que no se quede Que algo. ninguna No. información se pierda y No. ninguna palabra se quede sin decir. Más o menos. Ay, es ay, así, ay, ¿no? más o Ah, sí. menos. Así es, güey. Un Miren, legado así es, emocional para que nada se Continúo- quede sin decir continúo- y un listado patrimonial para que nada ¿Vas a se continuar pierda. con más datos? No, voy a continuar con servicios, que es lo que estamos conversando acá. Por Ok. lo menos en Brasil hay un servicio de streaming de velorios. La gente que no se puede trasladar, entonces está en distintas partes del Está mundo. padre eso, y es lo que te Está digo. padre, está más Asistir. aburrido. Si está aburrido No. ir a un velorio en vivo, puta, verlo. güey. Obviamente, pero Verlo a la online, gente no que sé. quiere ir y acompañar a la gente y por cuestiones de distancia no puede, pues está padre que tengan la alternativa. Digo, tú no lo uses. Pero eso ya. qué resuelve, a ver. Emocionalmente le resuelve cosas a las personas. Hay para quien es Estás. importante que estés ahí. Es que eso la tendencia va a ser así. Para ti a lo mejor Sí. no, pero hay gente para la que sí es Bueno, es importante que a mí no me gustan estés los ahí. velorios, son muy tristes. A mí tampoco y no les veo ningún sentido. A mí que Ninguno. me echen a la Güey, basura. si no lo de veía en cenizas, vida, me da igual. Lo voy a haber muerto. Bueno, es correcto, ¿No? pero es más bien por la gente que se queda, a la que vas y le das A apoyo. la cabeza y le hace el Miren, apoyo, el Reino- abrazo, le Reino tiramos Unido- este güey. Y Reino si Unido- no puedes, pues que tengas este servicio está padre. Pero Va. lo que te decía hace rato, ellos no van a llegar a comprar a nadie. Son punta de lanza. Sí, pero ellos van a descubrir ahí también un fit en mercado donde van a terminar agregando, sacando cosas, porque algunas van a pegar y otras no. Les sigo con algunas cosas que estoy consiguiendo. Otros datos. Otros datos. Sí. En Reino Unido, un obituario digital colaborativo, donde las personas van subiendo fotos, imágenes, experiencias, recuerdos con esa persona. Está interesante, ¿no? Estas soluciones no van a revivir a nadie, pero reducen profundamente esta fricción que existe. ¿No? A eso iba yo no con qué acompañar. quiere la gente. La gente quisiera poner eso en lugar de los muertos. Esto es para los muertos. Pues, ¿no? Eso no es para los vivos, si no me equivoco. Eso es para, claro. Para recordar al muertito. Sí, sí, claro. Pero no es para que recuerden al muertito. Sí, eso es más que todo para que quede un lugar. Exacto. Sí, Se queda en que- un lugar en donde es una especie como de página de él post-mortem. Exactamente. ¿No? Es distinto porque ahí no se libera o no deja planificación el güey que ya se fue. Sino más bien como es que le rinden cariño y culto las como personas hacerle que lo una quieren escultura y ya. digital, Así. ¿no? Pero él ya no tuvo nada que ver. No, ya lo no, hizo él. no, ni Colosio Mire, ha visto nunca su escultura. Aquí es donde la tecnología se pone ahora más interesante porque le metemos inteligencia artificial. Entonces, en Estados Unidos hay una que se llama Storyfile, que la persona que va a morir empieza a guardar información y empieza a alimentar un bot. Y este bot se convierte entonces en una imagen, en un avatar que eventualmente va a responderle a quien le pregunte sus seres queridos. Entonces, O sea, como que inmortalizas. va a emular tu forma de pensamiento. Inmortalizas de forma digital a tu ser, ¿no? Es lo que nosotros no queremos, porque sí, pero parece está una película, interesante, güey, la parece verdad. una película Interesante, o un interesante, sí. capítulo Interesante, de... Imagínate que el hijo del ¿cómo se señor llama X esta que serie? se murió. No, Se murió el hijo del señor X. Superman Y de bizarro. repente el señor X le aparece virtual en inteligencia artificial. El hijo le pregunta algo de inteligencia artificial sobre su papá y el papá se le aparece casi de cuerpo completo para platicar con el chavo. O sea, está raro, no te digo que está feo, no lo sé. ¿No vieron una película de Jude Law en donde la familia no puede tener hijos y compran un hijo robot? Sí. Pero luego nace el hijo de verdad y entonces es el hermanito. Pero ¿Cómo se llama esa película? No me acuerdo, caray. Sale No, Jude pero Law, es buena. es de robot. Pero es ¿Compran un un hijo robot? Sí.
Lo mismo que estás diciendo. Es más, Jude Law sale y Jude Law es robots. Estás hablando de una época de ciencia ficción. ¿Tú crees que eso no va a ocurrir pronto? No lo sé, güey. Estaría padre. Claro. No sé si lo voy a, No, pero a tocar con verlo. emociones y lloran y los quieres y llega un Ahora, momento en Juan, donde ya se te a olvida. los robots. Sí, ya se te Esto- olvida y ya no te das cuenta. Póngale el nombre con de quién la estás película si platicando. alguien se la sabe. Sí, esto es lo legal, en lo ético, cuando ya tú no estás, lo que es tu imagen, tu voz, tu marca, ¿cómo queda en el... Pues mira, esto es más un tema de patentes y marcas y derechos de autor y de imagen y todo aquello, pero está delicado porque técnicamente esos derechos de tu imagen pues deberían de ser de tus beneficiarios, de tus herederos. de Oye, quien pero a le ver, corresponda. ese es un buen tema, güey. O sea, imagínate que tú ibas a ser el abogado No, más espérate, prestigioso. Un video cantando una canción, un actor famoso que no haya sido todavía, o sea, para irnos más al extremo del ejemplo. Contrataste a un artista X y lo grabaste en video. Y ese güey se muere. Y tú tienes el único video de esa presentación. ¿Es tuyo? No, bueno, pues depende también los términos de la contratación, pero no. La en principio tecnología va más rápido es- que la regulación. Si lo Estamos contrataste claros ya es con eso. otra cosa, ¿no? Imagínate, Pero imagínate que tienes te lo hagas en una eso. fiesta y en una fiesta echa un palomazo y tú lo traes. Entonces no hubo contrato, no Pues hubo un pago si de él siguiera, servicios. si él no hubo siguiera nada. vivo, no lo puedes explotar eso ni vender. Pero si ya se murió. Pues con él muerto, pues yo supondría que tampoco, pero no lo sé. Está padre eso, Sí. de los derechos de la gente que ya no está. Sí. Sí. Los ¿Qué derechos pasan de- con ellos? Que también es como los heredas, ¿no? Y tienen una vigencia. O sea, hay canciones que ya son libres y hay canciones que siguen teniendo que pagar. Debe ser más o menos la misma lógica, ¿no? Y hay canciones que le siguen pagando regalías a los herederos. Sí, Esto eso debe es. ser un poco lo mismo. Pero esto es algo que todavía no ha explotado como problema. No, claro, y además Exacto. no es la persona tal cual, o sea, pero además él se hizo a sí mismo, ¿no? Porque para que esto suceda, tú tienes que bajar la tecnología que sea y ellos te están escuchando todo el día, tienes que permitir que te escuchen para que vayan aprendiendo quién eres, El cómo uso de piensas. tus datos, el uso de tus Absolutamente cosas. todo. Los dejas por completo. Absolutamente todo, ¿no? Entonces, tú estás generando una extensión de ti. Esa extensión de ti que va a existir virtualmente, ¿qué derechos y obligaciones tiene? ¿Y qué relación tiene con tus herederos? Yo creo que se tendría que legislar. Digo, habría que estudiarlo más, Sí, así de bote pronto. eso Está viene. complicado. No, pero Eso está viene, eso viene. interesante, ¿eh? Sí, está muy interesante. interesante. Sí, Sí, Miren, la verdad está interesante. Hay un par de ellas también que no son con inteligencia artificial, tampoco son de planificación, pero son cosas locas que parecen de ciencia ficción, pero no es ciencia ficción. Por ejemplo, Celestis en Estados Unidos te permite enviar cenizas a la órbita de la Luna o Marte desde $2.500 y para no contaminar solamente me mandan 1 gramo de tu ceniza. ¿Sí? Pero bueno, estás inmortalmente en el espacio, ¿no? A quienes les gusta este tipo de cosas. Eterneva, en Estados barato. Unidos también, lo que habíamos hablado, diamantes creados con cenizas o cabello, desde $3.000. Está el compostaje humano, desde $5.500 en Estados Unidos también. Es una alternativa Antes de morir. al Oiga, entierro o a la ¿ustedes pueden jugar con las cremación. cámaras? O sea, hay un proceso donde te convierten en En tierra fértil. El ¿A ti arbolito. te Y gustaría, eres un güey, que te arbolito. hicieran compostar? No lo sé. Pues piénsalo así rápido. A mí no me así. importa que haga conmigo. No te importa. No me importa. Si ya ahorita caigo muerto y me quieres tirar a la basura, hazlo. Está bien. Me da idéntico. ¿Puedo quedarme con un dedito para regalárselo a alguien? Y ¿Sí? hazlo con lo que más te guste de Bueno, mí. está bien. Sí, con lo que más ¿A ti qué te de mí. gustaría? No, lo del arbolito está bueno. Sí. Sí. A mí no ¿Que me te gusta hicieran lo composta? estático del arbolito. Te mueves todo el tiempo, se te caen las hojas, las vuelves a levantar. Ahí estás. Y no solamente eso, sino que hay casos donde al arbolito le ponen este tema de inteligencia artificial y tú te sientas en la banca y empiezas a hablar con el arbolito. Eso es un Pero capítulo esto lo hace de... el negro sin necesidad de inteligencia artificial. Pero sí con necesidad de algo. De algo. De algo. alguna. O sea, así normal Exacto, no. o sea, así nomás no. Miren, ustedes saben lo que es micelio. Sí, algo de los hongos que va Es por un abajo y se hongo. entrelaza. Entonces están en Países Bajos, crearon ataúdes biodegradables, una empresa que se llama Loop Biotech. Órale, y ahí quedas como en la película de Last Ahí of Us. está. Esa, ¿no? Last of Us. La serie. La serie. Aquí hay algo también para quizás las empresas de funerarios, que son lápidas con QR. Entonces, cuando le disparas al QR, sale una Eso Una ya- imagen. No, sí, un holograma. fantasma. No, imagen. Sí, un Un holograma, holograma. exactamente. Y ahí empieza una conversación. Es que lo que viene está por verse. O sea, es una locura, nada está escrito. De lo que viene a lo que hay. Ahorita lo- hablaste de lo que hay, ¿no? Que es mucho más tangible, es mucho más Está accesible para lo de empezando. ahorita. Todo esto lo que estamos hablando ya está, lo del... Todo esto ya ya existe. existe. Sí, sí, Menos sí, ya lo de la existe. inteligencia artificial con tu avatar, ¿no? También, claro. O sea, ¿cómo le güey? No, eso se mira, va a ¿sabes tardar cuál un es? chorro. ¿Sabes cuál es el de la viaje a las estrellas? El más viejito, creo que murió. No me acuerdo él, lo vamos a... ¿El Capitán Kirk?
El Capitán Kick, exactamente. Bueno, él puso su voz en esta empresa que te estábamos comentando y él es como la imagen de esta empresa porque ya estaba grande, no sé si esté vivo todavía, pero mucha gente conectó con la idea de que, pues, ¿por qué no dejo yo preguntas y respuestas aquí? Entonces, pues ahí empieza la conversación. Nos pasó en Argentina, ¿se acuerdan? Cuando la gente hablaba que éramos unos morbosos y por otro lado decían que había que era algo cerrar el necesario. círculo y Sí, por sí, otro sí. decía que estaba increíble, sí. Ahora, pero les tengo Nos una... pasó en Pass Post, por Sí. cierto, no aquí. Exacto, nos pasó, fue en Pass Post. Les tengo una, in case of death. Un case, una funda de un iPad. In case of dead case. Sí, que tiene un anillo. Y cuando el anillo deja de enviar información, tú puedes configurar la funda para que destruya al iPad y toda la información que tenga dentro. Entonces, está interesante por lo que significa. O sea, pero te lo quitas y te corres un riesgo grave. Está buenísimo, de Exacto, hecho. sí. Son cosas que empiezan a surgir también de alguna manera. ¿Oíste esa? Sí. Está Para- buena, ¿no? para yo no lo haría. No, pues Esto- no, porque si me lo quito No tengo sin iPad, querer, sí. imagínate. Mantengo iPad. Pues bueno, imagina que lo puedas hacer al teléfono. También se puede empezar a hacer al teléfono. Empezaron con el iPad, costaban $1,500 por case y ahora están costando entre $100 y $200. Muy bien. Entonces, Sí, el cada- producto se va abaratando. sí, ya que claro, empieza a la haber más masificación, opciones. exactamente. Cada generación entonces se despide como lo recuerda y de alguna manera, para ir cerrando también, ¿creen que estos productos y servicios van a resolver algo? Yo justamente estaba pensando eso y creo que algunos van a ser una moda que va a pasar porque de verdad no sirven de nada y yo creo que la gente eventualmente se cansa de gastar en algo que no tiene utilidad. Es lo que yo creo. Por ejemplo, el QR, si realmente fuese caro o algo así, pues va a dejar de jalar, pienso yo. El no QR sé. en la tumba. Sí. De todo Hay lo que mucho hemos... loco, bueno, más bien hay muchos, poco loco. Hay muchos locos, pero hay mucha gente muy loca, pero son pocos. Son pocos. Y que Que quieran sí, gastar para gastar. algo que realmente... Para ir o sea, una vez a lo la mejor- semana que le salga Y a lo el mejor sí lo van a fantasma usar del un papá. año y lo van a hacer ya. Sí, claro. Chicuerno, Pero ¿cuántas veces lo voy a ver? de todo lo que hemos hablado, ¿qué creen ustedes que pueda trascender? O sea, ¿cuál es el producto que Bueno, pues realmente es que sirve y parece funciona? comercial, ¿no? Pero pues sí, yo creo que Estoy Pass hablando Post, de lo que hay, sin la verdad duda es que alguna. nada hay como Pass Post. Empathy Sí, también, no hay. creo que es un No producto. hablemos para no hacer un comercial y la gente se aburra. Sí. O sea, hablemoslo como la categoría. No, vamos a hablarlo del producto que pensamos que es el más necesario Exacto. o el más útil. Exacto. Yo sí diría que dejes tu legado patrimonial, tus mensajes póstumos, emocionales o Dinerito. sospechados, un seguro de vida que proteja a la gente que más quieres o a la que quieras proteger, ya es cosa de cada quien. Y estaría perfecto que estuviera ya listo un testamento digital. Wow. No, y también tus instrucciones, el complemento a lo que sería un testamento digital, que evites broncas. O sea, la muerte de una persona, Por sobre son los todo. mensajes. Sí, claro. ¿Cuándo pero creen ustedes que te esto resuelve explote? ese problema? Digamos, 3, 4 años. Yo creo que culturalmente. esto- sí, culturalmente va a tomar a lo mejor una década más, o sea, a medida que empiece a haber más de Híjole, quién sabe, ¿eh? Todo, ¿20? no menos, todo ya avanza mucho más Yo creo que rápido también va a antes. ser menos. Bueno, pues ojalá. Y en la ustedes medida estén que en lo estas cosas correcto. sigan saliendo y la gente las empieza a... Imagínense que venga una pandemia nueva y nos asuste Bueno, de no, nuevo. esperemos que no, pero no creo ni siquiera que sea necesaria, porque si estas cosas están surgiendo, se van retroalimentando. Y Sí. justo lo que estábamos hablando, hay que normalizar un poco, aunque sea, el hablar de la muerte. No tiene nada de malo y es Nada. tantito y puede ser hasta divertido. Sí. pues, De verdad te lo juro, sí, ¿eh? sí, sí, si, sí, empiezas a jugar con mensajes. como o sea, este, como, hemos este platicado- video, como este video que están enterrando a la persona y alguien Claro, pone el audio y dice, claro, hey, exacto. sáquenme de aquí. No, hasta nosotros mismos hemos platicado una vez, estábamos Juan Manuel y yo en una situación donde ¿No? pensamos que estábamos digamos que en riesgo, ahí déjala, Ah, ¿no? sí. Creíamos que estábamos en riesgo. Y me da mucha risa acordarme cómo agarra y abre Pass Post y empieza a grabarle mensajes a sus hijos de Lo volada. recuerdo, lo Podríamos haber muerto. Bueno, Podríamos. estábamos en un estado tal Creíamos que eso. afectó Creíamos eso. Y nuestro bueno, estado emocional. después el hablar de eso, pues nos moríamos de risa y ya borró los Pues ya mensajes, casi, ya- hicimos ya otros. que no nos bajaron ni nada, sí. Sí, y sacas las ideas también de, no, eso estuvo muy bueno y de hecho le hubieras dicho esto y aquello. O sea, se puede Pero- volver dinámico y ni en ningún momento nos dejamos de reír en todo este proceso. O Sí, sea, ¿no? nunca estábamos hablando de la muerte como, no, pero no te me vayas a adelantar. No, o sea, es que ya esto ya valió madre, Esto ¿no? ya valió Vamos, madre, güey, deja vamos instrucciones. a avisar. Ahora, ¿No? sí estarás de acuerdo, porque yo que hemos grabado varios mensajes, cuando el mensaje lo grabas desde el estado de tranquilidad como el que tendríamos ahorita, es un mensaje Claro. que tiene mucho mejor Claro. sentido.
Cuando lo ves en un estado de pánico, porque estás en el avión y el avión se está cayendo y dicen la madre, o sea, ya quién sabe qué hables. No dices lo que quieres decir. No dices lo que quieres decir, no estás Exacto. hablando desde el pánico. Aún así es mejor que nada, ¿no? Pero Sí. sí, pero sí, claro. No, pues, le va a llegar el mensaje y se va a asustar. Pero Dice, no, puta, no. los últimos momentos de Con esa este angustia viejo también, ¿no? fueron con esa angustia. No, pero fíjate también del otro lado, el hecho de que tú de repente veas y abras y veas a tu mamá, por ejemplo, y la veas en el momento donde grabó un mensaje Sí, y poca contenta madre, y poca diciéndote que madre. le gustaba Sí. pintar. Charly, y pintando, ¿cuánta y, gente tenemos puta, conectada? ¿Qué dirías? 5. Bueno, 6. 6 personas conectadas, pues. ¿Saber quiénes son? Estamos cor- hablando en miles, ¿eh? Sí, en miles. Sí, 6K. Oigan, gracias a todos por este espacio y por haberse quedado hasta este momento. DevTech para nosotros es una conversación que nos apasiona. Ya saben todo lo que trae. Y también queremos agradecer nuevamente a todos quienes han confiado en esta conversación, en lo que traemos y en lo que viene. En los próximos meses creemos que cosas pueden de repente ser más eficientes para lo que nosotros estamos haciendo. Ojalá que sí sea. Y de alguna manera en este primer live que creemos que podemos hacerlo en otras oportunidades, les agradezco a ustedes también. Que hayan tenido la paciencia, por favor. Y no se pierdan esta secuencia porque fíjense que vamos a hacer cosas interesantes este año y el próximo miércoles vamos a subir un episodio con Oscar Padilla, el CEO y director general de la funeraria García López. Entonces vamos a continuar esta conversación y le vamos a llevar tan lejos como sea posible. Es la 1 o la 2 de México, ¿no? García López. Es la 1 o la 2 de La México. 1 o la 2. Él vendrá y nos contará. Escuchen ya Claro, veremos. va a dar su punto de vista y claro, va a estar amañado ese resultado. Pero bueno, gracias por vernos y gracias por seguirnos. Bajen Paz Post y sigan antes de morir. Gracias, hasta luego. Hasta luego. 3, 2. Y tan. ¿Ya? ¡Qué ricura! ¿Cuánto hablamos? ¡Qué ricura! Este episodio fue Hubieras presentado acordado por antes. Passpose, la primera plataforma en integrar un seguro de vida con mensajes para el futuro y legado digital. Para más información, visita passpost.com.